Recapitular los puntos que íbamos hasta ahorita. Son 5. El primero es: el pecado mora en nosotros. Es una realidad que no nos podemos escapar. El pecado va a buscar engañarnos, y no solamente engañarnos como para burlarse de nosotros, va a buscar engañarnos para producir muerte. Y el pecado tiene una influencia sobre cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué con los que hemos venido a Cristo? En nosotros debe existir, el punto número 4 es que debe existir una lucha contra el pecado. No es alguien que va a quedar ahí tranquilo el pecado va a buscar combatir. Entonces nosotros debemos de combatir. El apóstol Pablo narra esto, abre su corazón y el apóstol Pablo y narra en estos versículos del 15 al 24 la lucha que él tenía. Mire, versículo 15 al 24 dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, que la ley está revelando lo que no quiero hacer, eso hago, y que está mostrando que es pecado. Dice el versículo 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si usted se fijó, parece que agarró así como que dice que sí, pero que no, pero a la vez que sí, pero quién sabe, ¿verdad? Pero no, el apóstol Pablo está narrando la lucha que él tiene. Dice que él sabe lo que es bueno y quiere hacer lo que es bueno, pero el pecado le lleva a hacer todo lo contrario. Un ejemplo muy claro, hermanos. Si yo estoy buscando servir en la iglesia, mi buena intención es servir en la iglesia, pero hay un pecado que está constantemente tratando de tomar lugar, y es el orgullo. Un pastor, un predicador, los lugares o los músicos, los lugares que son los que más se ven, muchos de ellos empiezan con un buen sentimiento de querer servir a Dios y querer servir a la iglesia. Pero el pecado que mora en cada uno de nosotros está buscando constantemente llevar hacia el orgullo. Y por eso usted ve tantos músicos cristianos que se creen la última Coca-Cola del refri, que el arcángel Miguel les hace los mandados. ¿Y por qué? Porque el orgullo, el pecado ya dio su fruto en ellos. Si ve algo bueno, se torna en algo malo. Algo que empezó como un deseo de hacer el bien, termina siendo el mal. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, tanto en la porción anterior, en el versículo 14, dice dice el apóstol Pablo: yo soy carnal, usted y yo somos carnales. Dice, vendido al pecado. Ahora, esta palabra vendido al pecado se refiere al término de cómo los esclavos antes eran vendidos. Yo podía ir, y si yo tenía la capacidad económica, yo podía adquirir un esclavo, y ese esclavo no tiene poder sobre sí mismo. Yo decido qué pasaba con ese esclavo: si vivía, si moría, si comía, si dormía. Todo lo que yo quisiera, toda mi voluntad podía influir directamente sobre ese esclavo, y el esclavo no tenía voz ni voto. Así es como se presenta el apóstol Pablo. Dice: yo soy carnal, vendido al pecado. Así es como estábamos usted y yo sin Cristo, vendidos al pecado. No teníamos poder, no teníamos la voluntad de nosotros, no teníamos la capacidad de ser buenos. ¿Cuántas veces usted no ha visto gente que es alcohólica, que busca dejar el alcohol y a los pocos días vuelve al alcohol? Logra mantenerse sobre unos cuantos días, pero vuelve al alcohol, porque buscan hacerlo por sus propios medios. Pero por sus propios medios, sin Cristo, no pueden tener poder sobre el pecado, porque el pecado los tiene esclavizados. El apóstol Pablo también en el versículo 21 dice que hallo esta ley, dice que el mal está en mí. El mal está en usted y está en mí también, aunque hayamos sido libres por Cristo. Porque mire, y es el último punto que vamos a ver. Si bien Cristo vino a libertarnos y a darnos dominio, la naturaleza pecaminosa persiste en usted y en mí.
No tiene poder absoluto como si estuviéramos esclavizados al pecado. La voluntad del pecado ya no gobierna sobre nosotros, pero está allí. El mal está en usted y el mal está en mí. No hay un error más grande, hermanos, que nosotros pensemos que somos buenos. Cuando alguien llamó al Señor Jesús Maestro bueno, ¿qué contestó el Señor Jesús? Dijo: no me llames bueno, porque bueno solamente hay uno, y es el Padre. De esa medida, hermanos, si el Señor Jesucristo no aceptó en su humanidad, no aceptó el término de bueno, ¿qué nos espera a nosotros? No somos buenos por naturaleza. Y mientras estemos en esta tierra no vamos a ser buenos. El pecado está en nosotros, el mal está en nosotros, por mejores acciones que hagamos. El apóstol Pablo lo aceptó de alguna manera para darse cuenta de la realidad. Nosotros tenemos que aceptarnos para darnos cuenta de esa realidad. Y el quinto punto y último es que Cristo nos ha dado dominio sobre el pecado. Así como estábamos completamente perdidos antes, Cristo vino, nos libertó y ahora nos dio un dominio sobre el pecado. Después de que el apóstol Pablo en el versículo 24 exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente en el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero mire, fíjese, es bien importante. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Versículo 1 del capítulo 8 al 4. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que son simpatizantes, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este término, hermano, que encontramos en el versículo 24 del capítulo 7, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se refiere a un castigo. No recuerdo si esto ya lo había dicho el pastor Rodolfo en alguna predicación. Yo lo escuché, y era un castigo que se utilizaba en tiempos antiguos en otras culturas, donde si alguien era culpable de asesinato y se encontraba el cadáver de esa persona que había sido asesinada, al asesino se le amarraba el cadáver y se le dejaba colgando hasta que muriera. ¿Qué pasa con un cadáver? Apesta, pero aparte de apestarse, empieza a producir ciertas bacterias por la descomposición. Al estar pegado, imagínense usted estar amarrado a un cadáver. El olor horrible, ¿verdad? Si a veces pasa uno por ciertos lugares en la carretera y hay un perro muerto y huele bien feo, y no saben ni dónde está el perro. Ahora, estar amarrado, tenerlo aquí en la espalda o tenerlo de frente, además todas las bacterias que comienzan a pasar a la persona humana. La persona terminaba muriendo por no sé qué enfermedades, pero era una muerte lenta y dolorosa. El apóstol Pablo da esta misma figura: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es Cristo el que le libertó de ese cuerpo de muerte. Ahora, de una forma espiritual, porque su naturaleza sigue siendo la misma. Por eso el apóstol Pablo también dice que el aguijón en la carne que él tenía es para que él se regocijara en Cristo. Es decir, el apóstol Pablo tenía muchas buenas credenciales, el apóstol Pablo tenía muchas razones para poder decir: yo soy esto, yo soy lo otro, para jactarme. Pero el Señor le dio una especie de control, una especie de regulador que le ayudó a mantenerse humilde y solamente gloriarse en Jesucristo. Así como el apóstol Pablo, usted y yo deberíamos de dar gracias por Jesucristo, porque nos ha librado del pecado, porque ya no nos domina, porque sí vienen los pensamientos pecaminosos, pero ya no es como antes. Viene el pensamiento pecaminoso y voy y ejecuto el pecado. Las personas que viven alcoholizadas o que viven presas del alcoholismo piensan apenas en la cerveza y van y
compran alcohol. Las personas que se gozan que se gozan en el pecado de la fornicación o del sexo fuera del matrimonio, o que son infieles o que son mujeriegos, lo primero que piensan es en una mujer o una mujer y van y buscan satisfacer sus deseos. Usted y yo no nos podemos librar aún del pecado, pero ya tenemos dominio sobre él. Pero observe, tenemos que estar en Cristo, no en la iglesia solamente, no en el templo solamente, no en las reuniones solamente, en Cristo. El versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, si usted no ha sido salvo aún, puede ser salvo. Si usted ha querido dejar un hábito que no ha podido dejar, probablemente no ha sido salvo. Si usted ha querido tener dominio sobre su pecado, pero el pecado siempre termina dominándolo y termina haciendo ese acto vergonzoso, ese acto que a usted no le gusta, las consecuencias, porque todo el tiempo el pecado se muestra como algo apetecible. Pero después de cometer el pecado, el fruto de eso es un fruto amargo. Es un fruto que llena de culpa, que llena de vergüenza. Usted puede ser libre del pecado si no ha sido libre hasta hoy. Yo les he compartido mi testimonio. Yo estaba en la iglesia toda mi vida, pero no siempre he sido salvo. Pero no fue hasta que me di cuenta que yo vivía en una forma pecaminosa, a pesar de estar en la iglesia, hermano. A pesar de estar en la iglesia, a pesar de ser un músico desde los 9 años, a pesar de estar en el altar desde los 9 años, yo no era salvo. Y hasta que no conocí a Cristo, todas las bajas pasiones que yo tenía, todo lo que me dominaba a mí como en el pecado, todo eso que se empoderaba de mí, yo pude ser libre. Y sigo teniendo mis luchas, pero ahora tengo dominio. Ahora me aferro a Cristo. ¿De qué forma podríamos decir que estamos en Cristo? Por la lectura de su palabra, que nos dice cómo comportarnos, y por medio de la oración, que nos da la fuerza para podernos comportar como la Biblia dice. Tanto la lectura de la palabra como la oración son dos cosas importantes y fundamentales para todo cristiano. No lo busque, pero en 1 Corintios 1:30 nos dice que Jesucristo es para nosotros sabiduría, es la justificación. Ya no tenemos ningún cargo delante de Dios como si es nuestro juez. Ya no tenemos ningún cargo, somos justificados. Pero también habla de la santificación, es un proceso continuo. Tenemos que permanecer en Cristo para ser santificados. Y cuanto más santificados seamos, menor poder tiene el pecado. Pero el pecado siempre va a estar ahí, esperando una ocasión, esperando que usted y yo descuidemos nuestros hábitos de leer la Biblia o de orar. Y recuerda, hermano, no hay pecado pequeño. Muchas veces tendemos a categorizar, bueno, es que es un pecado más o menos, o es una mentirita blanca. La mentira es mentira, el pecado es pecado, el tamaño que sea. Y todo pecado deshonra a Dios, y todo pecado nos pone en enemistad contra Dios. Sí podemos fallar, sí podemos caer, pero no minimicemos el pecado, no pensemos que una cosa es peor que otra. ¿Cuántas veces yo he visto a tantos cristianos que ponen la homosexualidad como una categoría aparte, como lo peor de lo peor? Y pues si no es homosexual, no, el homosexualismo es un pecado y es grande, el alcoholismo es un pecado y es grave y es grande, el adulterio es un pecado y es grave, la mentira es un pecado y es grave. No importa el tamaño, en el pecado no hay tamaños. La santificación nos va a llevar a poder ir teniendo mayor dominio sobre el pecado, pero es una lucha que nos vamos a llevar hasta la tumba, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía que él había peleado la buena batalla, que había acabado la carrera. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos visto el pecado en nosotros como un gatito que se puede tener ahí? Hoy no hace falta que ore tanto, yo creo que con lo que oré ayer es suficiente. Hoy no hace falta que lea la Biblia, pues yo creo que con lo que leímos ayer es suficiente. Acabo de ir al culto ayer
Yo creo que hoy me puedo tomar unas vacaciones. El pecado no se toma vacaciones. Y ni hablemos de Satanás, de su obra en nuestro entorno. Nos podríamos encerrar en un cuarto con paredes blancas y aún ahí el pecado tendría influencia sobre nosotros. El pecado es nuestro inquilino mortal. Vamos a estar con él hasta que muramos. ¿Cuál es la seriedad que le estamos tomando? ¿Cuál es la seriedad con la que estamos tomando ese asesino y ese inquilino mortal?